Revista 5W. Pequeñas historias, grandes explicaciones. Empezamos el 2025 en un mundo cada vez más agitado y con más incertidumbre. Si el 2024 decíamos que era un año de urnas y un año de guerras, el 2025 será un año sobre todo de resaca electoral y una vez más un mundo con muchísimos interrogantes. Os saludamos hoy desde la sede del CIDOB, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona, en el barrio del Raval, y muy bien acompañados con público, que se os note. Con público y con invitados de lujo para entender las claves de este 2025. Un mundo de 2025 que empieza con la vuelta de Donald Trump en la Casa Blanca, con una Europa mucho más fragmentada y, en consecuencia, una Europa mucho más débil, con Ucrania sin saber si llegará a los 3 años de guerra, con Oriente Medio con bombas y guerra. Ya no solo es Gaza, que también, ni Cisjordania o Yemen, que sigue. Ahora también miramos hacia Líbano y Siria, que vuelve a acaparar los focos con un escenario sin los al-Assad por primera vez en medio siglo. Los iremos desgranando, analizando, y lo haremos con una guía, como siempre, cada año lo decimos, una guía muy recomendable, como es el documento del CIDOB sobre los 10 temas que marcarán el mundo en 2025. Un informe coordinado, editado por Carme Colomina. ¿Cómo estás, Carme? Hola, muy bien. Contenta de que estéis aquí. Igualmente, escribes en ese documento de CIDOB que el mundo ya ha votado y lo ha hecho, dices, en muchos casos desde el enojo, el malestar o el miedo. ¿De qué tenemos miedo y por qué hemos votado en muchos lugares del mundo tan y tan enfadados como describes? Bien, decimos que han votado desde el malestar o enfadados porque han votado contra los gobiernos en ejercicio. Si vemos la lista de perdedores, es amplia, desde los conservadores en el Reino Unido, los demócratas en Estados Unidos, Macron ha salido vapuleado también en las urnas, incluso los que han ganado, pensemos en India o en Sudáfrica, necesitan coaliciones, por tanto salen debilitados. ¿Qué asusta? ¿Qué provoca ese malestar? Muchas cosas. Yo creo que es la incertidumbre, es la dificultad de digerir esta aceleración y la profundidad de los cambios, es la desigualdad. Seguimos sumidos en un mundo marcado por la desigualdad que sigue creciendo inexorablemente sin parar desde 2020, la distancia en los países más y menos desarrollados. Estamos en un mundo más emocional, menos institucional, y eso hace que este malestar afecte sobre todo a los jóvenes. Uno de los datos que hemos visto en el ejercicio es que precisamente los jóvenes son los que menos se han movilizado a la hora de votar. Los datos de las elecciones europeas de 2024 hablaban de que solo un 36% de los menores de 25 años han ido a las urnas, y esa es una cifra todavía mucho menor de la que hubo en 2019. Exacto. Un año muy complejo, iremos desgranando los datos que ahora nos aportaba Carme. También está a mi lado Pol Murillas, es el director del CIDOB. ¿Cómo estás, Pol? ¿Qué tal? Encantado de recibiros de nuevo. Gracias por acogernos en primer lugar. Decíamos que es un año que empezará este enero, marcado por un nuevo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. La pregunta difícil, porque intuyo la respuesta, es qué nos va a traer ese nuevo mandato de Donald Trump, y no sé si la respuesta es muy clara o muy previsible. Bueno, al principio nos traerá fuegos artificiales diplomáticos, ¿no? Muy probablemente nos deparará sorpresas, se presentará como el hacedor de la paz en todos los conflictos abiertos e intentará marcar un perfil de que gracias a él el mundo vuelve a la estabilidad, si se presenta en campaña, ¿no? Lo que pasa es que hay una diferencia entre buscar altos al fuego, treguas y demás, y buscar paces efectivas, ¿no? Situaciones de paz consolidadas y negociaciones de paz sobre bases sólidas, y esto requiere mucho más esfuerzo que precisamente Trump en el ámbito diplomático es bastante errático y bastante imprevisible en sus prioridades, ¿no? En cualquier caso, será una diplomacia personalista, una diplomacia basada sobre esa ego política de la que hablamos en el documento.
Hablaremos mucho, creo, de Trump en este podcast sobre las claves de este 2025. Y está también en la mesa Maribel Izcue, que es la redactora jefa de Revista 5W. ¿Cómo estás, Maribel? Hola, Raúl. Un placer estar aquí. Un año en que hablaremos también de migraciones y, sobre todo, de algo que hemos empezado a ver este 2024, como son las deportaciones de migrantes. Efectivamente, sin duda hablaremos de deportaciones porque este 2024 se han sembrado las semillas de muchas políticas que posiblemente veremos hacer efectivas el año que viene, ¿no? Donald Trump ya anunció las mayores deportaciones masivas de la historia en Estados Unidos. Veremos si luego se pueden llevar a cabo por cuestiones logísticas y legales. Luego otro foco es la Unión Europea. Hemos visto cómo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, intentó implantar esta política de deportación de solicitantes de asilo a centros levantados en terceros países, en Albania. No lo consiguió por la justicia, pero bueno, el debate está sobre la mesa. En la Unión Europea se habla de soluciones innovadoras poniendo este nombre a los centros de deportación en terceros países y el debate en 2025 va a estar sobre la mesa. Y a esto se ha unido en el último tramo del año la situación en Siria, ¿no? Un país que tiene millones de personas refugiadas fuera de sus fronteras y claro, al caer el régimen de Assad, bueno, pues muchos países, algunos ya han paralizado las solicitudes de asilo y otros, como Austria, directamente ya han puesto en marcha programas que prevén la deportación de los sirios. Entonces, sin duda, va a ser uno de los temas centrales en 2025. Titulares de este mundo que llega, que los vamos a analizar con Paul Murillas, Carme Colomina y también con Maribel Izcue. Bienvenidos a todos a las Crónicas de Larga Distancia. Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Make America great again. Oh. The outcome of this election is not what we wanted. Hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. And as long as we keep fighting. Und deshalb, es muss hier noch mal gesagt werden, deshalb war es notwendig, dass ich Herrn Lindner vor die Tür gesetzt habe. Deshalb war das richtig. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Hier, l'Assemblée nationale a voté à la majorité absolue le rejet du budget de la sécurité sociale et ce faisant la censure du gouvernement de Michel Barnier. Son algunas de las voces, sobre todo estos últimos meses del año. Escuchamos a Scholz, tiene elecciones en Alemania este mes de febrero, también a Macron, con un año muy, muy complicado en Francia, y veremos cómo puede surfear los meses que van a llegar, y también una voz que marcará de entrada enero, porque hay una fecha muy clave, que es el día 20 de enero, cuando Donald Trump volverá oficialmente a la Casa Blanca. Te preguntaba antes, Paul, ¿qué vamos a esperar? Te lo voy a matizar un poco. No sé qué equilibrios tendrá que hacer no solo Trump, sino el mundo alrededor de Trump en ese nuevo mandato. Bueno, el mundo de Trump en su segundo mandato no es el mundo de Trump en el primer mandato. Estamos en un mundo en el que ese cambio de esa evolución del poder internacional ya es una realidad clara. Ya no hay vuelta atrás en esa reconfiguración del orden internacional y, por lo tanto, eso condiciona la actitud de la principal potencia de Estados Unidos, ¿no? Estamos en un mundo que es multipolar, lo hemos dicho muchas veces, pero es multipolar porque hay grandes potencias que quieren un juego fundamental, principal, en su búsqueda del interés nacional. Este es Estados Unidos, pero también es China. Pero también estamos en un mundo de potencias medias. Y todas esas potencias medias tienen algo que decir sobre el estado del mundo. Pensemos en Turquía a día de hoy, sí, en Siria. Pensemos en India y su proyección regional. Incluso pensemos en potencias que no son tan importantes, pero que están en los medios por su actualidad, rabiosa actualidad, como Corea del Sur también. O sea, hay muchos países alrededor del mundo que creen que en ese mundo multipolar también tienen algo que decir. Y eso significa que Estados Unidos no lo puede todo, o no lo puede decidir todo. Y su poder también se ve contrarrestado, porque las estructuras de este mundo
ya no son las que eran. Ya el mundo es multipolar, esa es una estructura clara, pero el mundo también ve cómo el multilateralismo se erosiona, ve cómo China es la potencia del futuro, ve cómo la Unión Europea también intenta buscar un lugar sin acabar de encontrarlo. O sea, todos estos elementos conviven con la segunda presidencia Trump. Entonces, lo que Trump puede hacer por sí solo ya no es lo que determinará el ritmo de la administración norteamericana, es también esas condiciones ante las que se enfrentará y que condicionarán su capacidad de acción exterior. Hay un concepto en este mundo de 2025, en el informe de Karma Kulumina, que es la egopolítica y el individualismo. Yo creo que Trump no es el único, pero es uno de los mayores exponentes de ese concepto, ¿no? Sí, totalmente. En el informe hablamos precisamente de este triunfo del narcisismo, si me permites. Llevamos años hablando de este hiperliderazgo, pero yo creo que ahora ha ido la cosa un paso más allá, porque ya no es solo esta capacidad o este poder absoluto, sino que el egocéntrico, la egopolítica, te otorgas a ti misma, ¿no? O a ti mismo ese papel relevante y ese papel único que es este superlativo con el que habla normalmente Donald Trump. Y sí, él es el máximo exponente, pero no el único, porque estamos en este proceso de cambio que apuntaba Paul, estamos viendo también un proceso de cambio en el propio poder político, ¿no? Cómo el poder se difumina, cada vez hay más actores globales que van más allá de la política, y también en estas elecciones americanas creo que la irrupción de Elon Musk también explica perfectamente esta transición, porque ahora tenemos un poder que es un poder corporativo, ¿no? El de una empresa privada con una agenda propia que estará en el corazón del poder político en Estados Unidos, ¿no? Es otra fase. Y de hecho esta alianza de intereses que suponen también Musk y Trump es una alianza de conveniencia que casi es un test de estrés de egos hasta ver a sí, dónde los dos llega, pueden porque estar en el mismo de lugar. hecho se han aliado para llegar hasta aquí, ¿no? por intereses comunes y porque además Musk aporta el megáfono mediático más importante que hay en este momento, que es X, pero a la vez tienen agendas que en algunos puntos, por ejemplo, van a ser contradictorias, ¿no? Las inversiones que tiene Elon Musk en energía alternativa. Y en cambio Trump tiene una agenda por los hidrocarburos. ¿Qué pasará cuando estos dos grandes egos con agendas propias, ¿no? entren en colisión dentro mismo del despacho Oval? Lo que sí hemos visto también en múltiples campañas este año es esa política de las emociones, incluso esa antipolítica que tiene una recompensa electoral, ¿no? Con Trump y más allá también de Trump. Es una política también mucho de lo inmediato, ¿no? Que mueve sentimientos y mueve a bases electorales, ¿no? Lo queremos todo ya, todo rápido. Si no hay un cambio radical al momento, ya creemos que nada va a cambiar. Y para convencer a los tuyos, sobre todo. O sea, ya no. Muchas veces estos movimientos de los que hablaba Karma son movimientos políticos para consolidar la base, no tanto movimientos políticos para ampliarla. Y esto hace que la política es más sesgada, es más polarizada, lo hemos dicho muchas veces, porque confronta ideales de política que no interlocutan entre ellos, ¿no? Y esto en la campaña norteamericana fue claramente esto, ¿no? Era una idea del movimiento MAGA o el wokeness, ¿no? Y parecía que no había nada más en el debate, ¿no? O sea, precisamente la política americana, por tener dos partidos políticos, tiene que ser muy compleja, pero hemos reducido buena parte de las discusiones políticas inmediatas del día a día y de la confrontación política a estos ideales tipo que al fin y al cabo acaban haciendo de la política algo bastante más pobre de lo que debería. De lo que debería ser. Vamos un momento hasta Washington. Hay una voz de 5W que siempre estamos acostumbrados a escuchar desde Bruselas, Pablo Rodríguez Suances, que ahora está en Washington y que nos cuenta un poco cómo se vive allí ese cambio de gobierno. Donald Trump está de vuelta, con más fuerza y con más experiencia, con una agenda muy definida y un plan muchísimo más ambicioso que en 2016. Y por mucho que digan o se conjuren en las instituciones de Bruselas, una vez más Europa no está preparada. No lo está con sus dos principales motores, Francia y Alemania, parados, pero tampoco lo estaría con ambas en plena forma, porque el desafío va mucho más allá de lo puntual, de lo coyuntural, de lo económico, de lo comercial, incluso de lo geopolítico.
Las principales prioridades del presidente electo están muy claras. Ha buscado halcones hacia China, pero amigos de Israel para la política exterior. Ha escogido a simpatizantes o al menos economistas receptivos con la idea de aranceles para la política comercial. Pero sobre todo ha puesto y ha buscado a los fieles más incondicionales para ejecutar lo que más le preocupa: la cuestión migratoria y de deportaciones, la purga en el ejército y la purga en lo que él llama el Estado profundo o el enemigo interno, empezando por el Departamento de Justicia. En sus primeros días, incluso las primeras horas, la nueva administración va a ofender y asustar a sus socios y aliados, especialmente los europeos, recuperando las amenazas de romper la OTAN o de no defender a nadie de un ataque ruso. Joe Biden ha sido el último presidente puramente atlantista de Estados Unidos, el último hijo de la Guerra Fría y de los consensos de otra era. Trump encarna, aunque sea prácticamente de la misma edad, un giro si no iliberal, sí claramente antiliberal, antiglobalista, escéptico en todas las materias. No es exactamente aislacionista, pero sí heredero a su manera de esa idea palmerstoniana de que Estados Unidos, como Reino Unido en el siglo XIX, no tiene amigos permanentes, sino intereses permanentes. Y Europa, ayer, hoy y mañana siempre kantiana, todavía no sabe cómo gestionarlo. Aprendió la teoría razonablemente bien entre 2016 y 2020, pero está muy lejos de la práctica. Josep Borrell quería que habláramos el lenguaje del poder, pero de momento solo hemos aprendido el alfabeto. El comentario de Pablo Rodríguez Suances desde Washington, mirando también mucho hacia Europa, Paul Carme Maribel, porque Europa en este caso también deberá un poco buscar su encaje, ¿no?, en esta nueva realidad. Y tiene razón Suances cuando dice que la Unión Europea no está preparada realmente. Si vemos este nuevo ciclo político cómo empieza con unas mayorías todavía más fragmentadas, más frágiles, una comisión con el apoyo más débil de la historia, con Macron y con Scholz pendiente de las elecciones, por tanto con un eje franco-alemán averiado, con un modelo económico y de competitividad también que necesita repensarse urgentemente y con un conflicto a sus puertas, con una negociación, si es que Trump de verdad llega adelante esa propuesta de negociar un alto el fuego en Ucrania, que es todo un desafío para una Unión Europea que no tiene una propuesta propia de lo que quiere para Ucrania más allá en este momento de la candidatura a una futura adhesión. Pero no hay un plan compartido, no hay unos escenarios discutidos a nivel europeo y eso hace que su capacidad de adaptación, aunque vemos que hay una cierta aceleración, el acuerdo con Mercosur firmado hace solo unos días y con la posición en contra de gobiernos como Francia, demuestran esa necesidad de situarse en un mundo que le está cambiando y que la va dejando fuera de lugar, pero es verdad que tiene todavía muchísimo trabajo pendiente. Un acuerdo que pilló, por cierto, a Macron buscando un recambio a su primer ministro, que le duró 3 meses. Sí. Por lo tanto, ya muy gráfico de cómo es la situación. Paul Maribel. Suances ha dicho 2 cosas muy interesantes. Una es la referencia al lenguaje del poder, ¿no?, y la Europa geopolítica, que es otra manera de hablar de la misma cosa, ¿no?, y que hemos escuchado tantas veces, ¿no? El problema es que esta respuesta europea a hablar el lenguaje del poder es una respuesta al contexto al que se enfrenta Europa. Pero no es una reflexión europea sobre lo que tiene que ser su ADN, su incorporación a este mundo más geopolítico. Porque si haces realmente una reflexión de la propia Unión Europea para transformar su razón de ser en torno a las lógicas del poder, tienes que cambiar muchas cosas internas, empezando por los tratados de la Unión Europea, ¿no? Y esta reflexión no se ha hecho todavía. Es un reto ingente. Y lo segundo que decía es: Europa tampoco sabe defender sus propios intereses en un mundo regido por intereses. ¿Y por qué no los sabe defender? Porque los intereses de la Unión Europea están fragmentados. Los distintos países europeos tienen distintos intereses nacionales y esto hace que en un mundo regido por intereses tú no puedas hacer valer los tuyos porque no son coherentes. Maribel. Sí, efectivamente, esto llega en un momento, este cambio de paradigma, ¿no?, que hablaba él, decía Suances, del giro antiglobalista que está dando Trump, llega en un momento en el que la Unión Europea está profundamente dividida, que no tiene una estrategia común, como decíais, y además se está produciendo todo en un entorno de desinformación brutal, que es un factor importantísimo, que está atravesando todos los cambios en el poder, ¿no?, en este momento, porque ahora mismo el gabinete que está conformando Trump, con Elon Musk, con Robert Kennedy como secretario de Salud, todo esto
es que ya no es que, por ejemplo, un antivacunas haya llegado al Departamento de Sanidad, es que además haya llegado al poder, es que tienen el poder transversal, tienen el poder en la comunicación y se está fomentando una política de desinformación que hace que todo sea muchísimo más complejo, ¿no? Y en este escenario la Unión Europea, lejos de cohesionarse, pues se está dividiendo cada vez más. La desinformación y cómo nos llega seguramente también puede explicar parte de esa política emocional y de muchos de los resultados que hemos ido viendo durante este año y que vamos seguramente a ver, por ejemplo, en febrero en Alemania, con una ultraderecha que ha crecido muchísimo y que muy probablemente, o eso indican como mínimo por ahora los sondeos, puede alcanzar la segunda posición. Sí, de hecho, en el informe hablamos de que los expertos dicen que esta legislatura 2020-2024 se ha caracterizado por el negacionismo electoral, porque 1 de cada 5 procesos electorales fue cuestionado por los perdedores, ¿no? Pero es que ahora el negacionismo ha llegado al gobierno, con el gobierno de Donald Trump, por sus políticas y porque él mismo no reconoce su derrota en 2020, y ese es un paso más. Y eso hace que todos los procesos electorales sean muy frágiles en este momento. En Alemania veremos qué ocurre con Alternativa por Alemania en la segunda posición en intención de voto, pero es que lo estamos viendo en Rumanía con las elecciones presidenciales. También otro ejemplo de candidato antisistema que se cuela en unas elecciones presidenciales a través de una campaña de TikTok que llega directamente a los jóvenes, y también lo vamos viendo en Georgia, ¿no? Cómo está la situación en Georgia, qué capacidad de disrupción tienen todas estas narrativas alternativas, ¿no? Este desafío del statu quo a través de unas redes sociales que además yo creo que veremos en estos próximos meses cómo los incipientes procesos de intentar regular o de poner límites a estas grandes plataformas se verán también pues contra la espada y la pared, cuando intentar poner puertas a la capacidad de influencia electoral que tiene, por ejemplo, X, o que tiene más que en Europa, ahora será un desafío todavía mayor para una Unión Europea, no solo porque han cambiado las mayorías dentro de la UE, sino porque el poder político que tiene Elon Musk también es un desafío mayor para la Unión. Más allá de Trump, más allá de Europa, muy cerca también de Trump y muy cerca también de Europa, vemos como el mundo en 2025 tiene algo que ya estaba ocurriendo en 2024, que son guerras, y guerras en muchos casos descontroladas y con muchos interrogantes. أنا أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتال. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. Lebanese officials say dozens were killed in Israeli strikes in Beirut and beyond over the weekend. تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد. عاش سوريا يسقط الأسد. Son algunos de los sonidos de las guerras que vamos hablando día sí, día también en distintas partes del mundo. En 2025 seguiremos hablando, como no, de Ucrania, de Gaza, de Yemen, de Siria, de Líbano y de muchos otros territorios que siguen en guerra. Los principales conflictos abiertos hace un año se han complicado, se han ensanchado y está por ver por qué cauces van a pasar los próximos meses. Incluso en algunos casos leemos en este documento de CIDOB, Karma, que hablas de treguas sin paz. Sí, yo creo que será un elemento definitorio. Es verdad que ya estamos hablando de negociaciones que todavía no han ocurrido, que tenemos el precedente claro del alto al fuego firmado entre Israel en Líbano contra Hezbollah, que es un alto al fuego que ha sido completamente frágil, que el propio Israel ha dejado en papel mojado cuando le ha convenido estas últimas semanas, y por tanto estamos en unos procesos al menos diplomáticos, porque es verdad que veremos un cierto baile diplomático, que responden a agendas políticas pero que no tienen la capacidad
de tratar los problemas estructurales del conflicto. Es decir, hablaba al principio Paul precisamente de esta gesticulación, de estos fuegos de artificio político. Yo creo que este es un terreno donde veremos estos fuegos de artificio, ¿no? Esta gesticulación, esta voluntad de decir vamos a hacer la paz, pero la paz es mucho más que el cese temporal de la violencia, que es a lo que vamos a dedicar probablemente o nos vamos a dedicar a contar en los próximos meses. ¿Compartís visión, Paul, Maribel? Sí, sobre todo porque hay muchas preguntas pendientes de respuesta, ¿no? Más allá de querer un alto al fuego, uno se tiene que preguntar en qué condiciones quedan las distintas partes en el alto al fuego, ¿no? Y en qué medida ese alto al fuego permite una paz, lo decía Karma, positiva, una paz que tiene en cuenta los factores estructurales del conflicto, que tiene en cuenta las garantías para que no se vuelvan a reproducir, que tiene en cuenta la reconstrucción, por ejemplo, de las zonas devastadas por la guerra, etcétera, etcétera. Y todas estas cuestiones requieren no solamente voluntad diplomática inmediata, requieren también un conjunto de actores que de manera, por lo general, multilateral, contribuyen a la gestación de ese momento de paz, de posguerra, ¿no? Y aquí nadie está hablando todavía por el momento de estas circunstancias. Maribel. Sí, efectivamente faltan muchos factores para poder hablar de paz aquí, ¿no? Es una tregua que parece más bien un respiro para permitir a Israel recuperar fuerzas y concentrarla en otros objetivos prioritarios, ¿no? Es lo que vemos en Líbano, por ejemplo, ¿no? Exacto. Hemos visto estas semanas sin bombardeos, o como digo, bombardeos oficiales. ¿Sí, efectivamente. ¿No? Porque algo también se mueve, aunque haya tregua. Eso es, ha habido, la tregua se ha violado, digamos, por ambas partes, a escala más o menos pequeña, ¿no? Pero es una tregua muy, muy frágil que al final permite a Israel bombardear Líbano en caso de que considere que Hezbollah ha violado la tregua, que bueno, claro, es un territorio muy borroso, ¿no? Porque al final Israel dice, considero que la has violado y como estamos viendo, ha hecho en todos estos últimos meses, pues bueno, es absolutamente... puede instrumentalizar mucho esta parte, este punto de la tregua, ¿no? Y bueno, y luego lo que hemos visto ahora es estas últimas semanas un acontecimiento que va a marcar definitivamente en los próximos meses en la región, que es la caída del régimen de Bashar al-Assad, que Israel también ha aprovechado, ¿no? Pues teniendo esta tregua frágil en Líbano, ha aprovechado para volver a ocupar territorios de la zona de seguridad en los Altos del Golán, territorios sirios, y bueno, pues sin que esto, hablando siempre de seguridad, pero vamos, que no hay en absoluto las condiciones para hablar de una paz. Vamos a hablar de Siria. Primero vamos a hablar de Gaza y de Oriente Medio. Le hemos preguntado cómo ve desde allí, el que está cada día viéndolo y contándolo, a uno de los socios fundadores de 5W, que es el periodista Mikel Ayestarán. Los palestinos de Gaza lo han perdido todo. La operación Diluvio de Al-Aqsa, lanzada por Hamás el 7 de octubre de 2023, ha dado paso a una venganza israelí que se ha convertido en un auténtico tsunami regional que ha arrasado Gaza, el sur del Líbano y ha provocado un cambio de régimen en Siria. El siguiente objetivo es Irán, según Benjamin Netanyahu. El futuro de la franja está en manos del primer ministro de Israel. Él tiene la última palabra respecto al alto el fuego, el acuerdo para el intercambio de rehenes por presos palestinos y los permisos para la entrada de ayuda humanitaria y medicinas. Pese a todos los problemas internos y a su juicio por corrupción, Netanyahu está reforzado gracias al retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Trump quiere acabado el tema de Gaza antes de su entrada en la Casa Blanca y Netanyahu no le llevará la contraria. El norte de la franja es talco. Israel ha forzado la salida masiva de la población de Beit Hanun, Beit Lahia y Jabalia. La franja está partida en dos y así se quedará, porque los israelíes han levantado infraestructura militar duradera. La mayor parte de la población se concentra en el sur, en campos para desplazados, y los ministros ultranacionalistas de Israel piensan que gracias a la presión militar, al menos 1 millón de palestinos saldrán de ahí en los próximos meses. Hamás y Fatah negocian un futuro en el que los israelíes no quieren ver ni en pintura la presencia de los islamistas. La Gaza del presente y del futuro es muy diferente a la que conocíamos hasta el 7 de octubre. Los gazatíes también nunca van a olvidar esta venganza.
Muchas cosas. Nos contaba Miquel, una que esa Gaza que existe hoy y que vamos a ver durante el 2025 poco tiene que ver con la que existía antes de ese 7 de octubre con los atentados de Hamas, y otra que tenemos un primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mucho más reforzado, como mínimo así se siente él, y dice Miquel, mira un poco hacia Irán. ¿Compartís diagnóstico? En el caso de Oriente Medio es un ejemplo paradigmático de aquello que decíamos de qué es la paz en Oriente Medio, ¿no? La paz es la firma de estos saltos al fuego en Líbano y quizá también en Gaza, y que permiten que se terminen las masacres y por lo tanto que el alto precio humanitario que ya se han cobrado estas guerras finalice. Bueno, pues eso, por supuesto, bienvenido sea, ¿no? No hay duda, ¿no? de que todo lo que sea en esta dirección pues es positivo. Pero, ¿qué Gaza? O más bien, ¿qué Palestina? ¿No? Es decir, Palestina, si tiene que ser un futuro Estado, o tiene que estar en pie de igualdad con Israel, tiene que tener sus derechos establecidos, su reconocimiento internacional, y tiene que tener su territorio fijo y su población con libre movimiento, hasta ahora pensábamos, o así lo dice la comunidad internacional en su conjunto, que eso pasaba por un establecimiento del Estado palestino en Jerusalén Este, como capital compartida, Cisjordania y Gaza. Pero es que ahora parece que el objetivo de Israel no es este. El objetivo puede llegar a ser la ocupación, o así lo dicen algunos de sus ministros, no lo digo yo, la ocupación definitiva de Gaza. Entonces ya no estamos hablando de la paz en Palestina, estamos hablando, en el mejor de los casos, de una Cisjordania que podría ser... Y también hay otra idea, que es que se incorpore a Jordania y por lo tanto fin del problema general en Palestina, que sea una Palestina reducida a Cisjordania. Bueno, pues estamos alterando los fundamentos de la paz en Oriente Medio mediante los hechos consumados. Y los hechos consumados son las consecuencias de la violencia, que puede parar ahora, pero no puede resolver en la cuestión de fondo en ninguno de los casos. Y ese choque Israel-Irán, ¿vamos a ver nuevos capítulos este 2025? Porque algunos ya hemos visto este 2024. Sí, yo estoy convencida de que ahora se está abriendo un nuevo capítulo, porque lo que ha ocurrido en Siria, ha sido la escenificación de cómo Hamás se ha quedado sin aliados. Teníamos el régimen de Bashar al-Assad, teníamos Irán, que hacía llegar también a través de Siria armas a Hezbollah, y Hezbollah apoyando a Hamás, y ahora la caída de este régimen ha desmantelado un poco el llamado eje de resistencia, ¿no?, anti-Israel en la región. Entonces, como decía como decía Miquel, Israel y Netanyahu están más reforzados que nunca, con lo cual las aspiraciones que podíamos pensar que tenía inicialmente cuando se produjo el 7 de octubre han cambiado, y efectivamente parece que ahora Irán está en un momento debilitado, y parece que efectivamente pues el próximo objetivo de alguna manera de Israel pues puede ser Irán, ¿no? Tiene el foco en este país. No, sobre Gaza, yo creo que Gaza es casi el laboratorio de otro de los puntos que tenemos en el informe, que es esta idea del desmantelamiento institucional global, ¿no? Lo es desde el inicio de la guerra de Gaza. Hemos visto cómo la erosión de Naciones Unidas, de la gobernanza internacional, del derecho internacional, ¿no?, le han asestado un golpe, no quiero decir mortal, pero muy duro en la guerra de Gaza. Y de hecho, a finales de enero de 2025 tiene que entrar en vigor esta ley que acaba de aprobar Israel, que prohíbe el funcionamiento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, de la UNRWA. Tenemos que ver también cómo, si va a rebajar o no la financiación a las agencias de Naciones Unidas y a las propias Naciones Unidas Trump, como hizo en su primer mandato. Estamos viendo cómo la justicia internacional se debilita, ¿no? ¿Qué divisiones tan profundas ha provocado, por ejemplo, la decisión de la Corte Penal Internacional de dictar una orden de detención a Netanyahu y a su exministro de Defensa, incluso entre países firmantes que reconocen la propia Corte Penal Internacional en la Unión Europea? Por tanto, este debilitamiento de las instituciones globales, de la gobernanza, incluso de la propia legalidad internacional, cada año es mucho más profundo en
en este ejercicio. Es casi una línea continua en este ejercicio de reflexión que hacemos, pero cada año está a un nivel todavía inferior. Y está muy bien que lo introduzcas porque justamente uno de los escenarios donde eso se nota especialmente es en Oriente Medio, ¿no? Y con un punto que todos habéis citado en algún momento, que es Siria. Quien está en Siria es el director de revista 5W. Habitualmente, siempre en este último podcast del año, estaba aquí con nosotros. Ahora está justamente en Damasco. Y desde allí nos cuenta Agus Morales cómo está viendo lo que ocurre en Siria. 2024 pasará a la historia como el año en que cayó el régimen de Bashar al-Assad. Se puso fin así a 13 años de guerra civil. Todo esto acabó el 8 de diciembre de 2024, cuando tras 11 días de ofensiva los rebeldes llegaron a Damasco. Hubo un estallido de júbilo, las cárceles se vaciaron, las masas salieron a las calles, el régimen de Assad había terminado. Este cambio tectónico en Oriente Medio yo creo que nos deja algo de fácil pronóstico y otra cosa de difícil pronóstico. De fácil pronóstico, en 2025 saldrán a la luz muchos de los crímenes de este régimen. Ya se han descubierto de hecho varias fosas comunes y eso es solo la punta del iceberg. El de Assad pasará a la historia como uno de los peores regímenes de la primera mitad del siglo XXI. De difícil pronóstico, el gran público conoció estos días a nuevos actores. La operación fue liderada por Hayat Tahrir al-Sham, que es una amalgama de grupos insurgentes heredera de la rama de Al-Qaeda en Siria. No sabemos cuál va a ser el futuro del gobierno sirio. Todo el mundo se lo pregunta. ¿Cómo se articulará? ¿Qué aceptación general tendrá? Y sobre todo, ¿qué papel tendrá el Islam en la sociedad? Sabemos que los ganadores de todo esto han sido sobre todo Israel y Turquía, y que los perdedores han sido Irán, Rusia, las milicias kurdas y el pueblo kurdo. Pero más allá de esos análisis geoestratégicos que están abundando, pienso que es importante que los perdedores no vuelvan a ser de nuevo los refugiados sirios. De momento no ha habido un regreso masivo, están a la expectativa, pero creo que los que decidan volver deben poder hacerlo en libertad y en seguridad cuando lo crean oportuno. El tiempo lo dirá, pero es mejor no apresurarse. Quizá Europa acabe echándolos de menos. Entre las muchas cosas que nos contaba Agus desde Damasco, él hablaba de países que pueden ganar con esta situación, otros que pueden perder, entre los que pierden. Carmen Claudín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Funciona, Hola, ¿qué sí. tal? Carmen Claudín es investigadora senior asociada al CIDOB. Él hablaba de Rusia como uno de los países que pierde con esta situación en Siria. ¿Por qué? ¿Cómo se ha implicado Rusia y qué ha perdido? Es que Rusia era el gran valedero de Siria, el gran valedero de la seguridad de Siria. No es el único país que se encuentra que su gran valedero no le sirve de mucho, como ha ocurrido ahora en Siria. Es algo que está pasando, por ejemplo, en Armenia, en el Cáucaso del Sur. Armenia siempre ha sido considerada como el Estado protegido por Rusia y, en cambio, Rusia lo ha dejado absolutamente sola frente a Azerbaiyán, después de haber armado muchísimo a Azerbaiyán. Siria era uno de los botones de muestra del poderío ruso para precisamente la egopolítica de Putin. Y ver que una vez más una dinámica interna, como ocurrió con todas las diferencias salvadas con las primaveras las primaveras árabes, que fue una cosa absolutamente rechazada y criticada por el Kremlin, ver que una dinámica interna con por un lado una dinámica popular y por otro lado unos actores preparados pueden derrumbar por dentro un régimen que se suponía que era absolutamente aterrador. Eso es algo que a Putin le pone completamente él mismo considera que le pone en evidencia ante los demás y desde luego también ante su propia población, porque Siria era uno de sus botones de muestra no solo de la potencia rusa, sino de su capacidad de supuestamente proteger a poblaciones, a otras poblaciones, en este caso del peligro del integrismo islámico. Siria, sin duda, y la relación entre Siria y el régimen de Putin es uno de los
grandes motores de este final de año, pero seguramente mirando ya al 2025 vamos a hablar un poco de Ucrania, porque Trump, otra vez volvemos a citar a Trump, dice que él en 24 horas puede acabar con la guerra en Ucrania. ¿Eso es propaganda, Carmen? ¿O es una posibilidad? A ver, yo creo que Trump ha dicho tantas cosas que es evidente que no las va a conseguir. Que no, de entrada tenemos que efectivamente plantearnos si es propaganda o si es posible. Yo creo, o sea, estoy segura que no es posible. Yo creo que él se lo cree, porque es, como hemos dicho antes, uno de los grandes exponentes de la egopolítica. Un egopolítico, por supuesto, se lo cree, porque él vive en un mundo que de hecho no es el mundo real. Trump vive en un mundo burbuja donde él cree que el resto del mundo, un país democrático y el resto del mundo, se puede dirigir como una gran empresa y solo la voluntad del gran jefe lo va a resolver. Pero él no va a conseguir la paz en Ucrania, seguro. En el mejor de los casos, lo que se podría, a lo mejor, digo, insisto, en el mejor de los casos conseguir en Ucrania es algún tipo de congelación del conflicto abierto. ¿Y eso es una posibilidad, Carmen, crees, en este 2025? O sea, Trump, sin querer yo ser un defensor de Donald Trump, pero Trump puede conseguir lo que no hemos visto en estos últimos casi 3 años de guerra, que es que Ucrania, Zelensky y Putin se sienten y hablen y negocien lo que hacer para terminar con ese conflicto. No es descartable, no se puede descartar. Yo tengo mis dudas aún para el 25, pero sí es cierto que este año 25 presagia que al menos las bases para esto a lo mejor podrían avanzar. Y no forzosamente por la imposición de Trump, sino porque hay una, como ocurre casi siempre en las realidades políticas y sobre todo en las internacionales, hay una conjunción de factores internacionales e internos que hace que eso ahora podría ser posible. Pero como digo, es sobre todo sentar las bases para eso. ¿Qué es negociable para Putin, para Zelensky y qué no es negociable? Bueno, en el caso de Putin es clarísimo lo que no es negociable. Nada es negociable para Putin. Eso lo ha dicho siempre. Él, porque dice, estoy dispuesto a empezar a negociar a partir de las realidades creadas sobre el terreno. Esto es lo contrario de una negociación. Es una imposición del statu quo, de un statu quo conseguido por las armas, que es precisamente aquello que sería el objeto de la negociación. Por consiguiente, Rusia aún no ha dicho qué es lo que estaría dispuesta a negociar. Pero es evidente que sería prácticamente imposible para Putin, otra vez con lo del ego político que es, perdería la cara si perdiera los territorios ocupados hasta ahora. También es cierto que, por otro lado, Zelensky en este momento, y con los apoyos internacionales que tiene, menguantes o divididos o no tan sólidos como el hecho de tener a un Estado agresivo y unificado como Rusia, por otro lado, Zelensky sí es cada vez más consciente que está en una situación difícil. O sea, ¿tiene más prisa casi Zelensky por esos apoyos menguantes que Putin? No es una cuestión de prisa, es una cuestión de, creo yo, ir tanteando el terreno. Es la primera vez que Zelensky lo dice claramente, o sea, que los ucranianos lo dicen claramente, teniendo en cuenta además de que la opinión pública ucraniana de momento no apoya masivamente la solución de territorio por paz. Paz entendido como algo más que solo el cese de hostilidades, sino entendido además como, y eso es lo que realmente busca, creo yo, ahora Zelensky y el gobierno ucraniano, la consecución de unas garantías de seguridad militar, no solo política y económica, sino militar para Ucrania. La opinión pública en este momento está cansada de la guerra, basta con ir ahí, lo ves enseguida.
La gente está exhausta, cansada de la guerra, pero no está derrotada y no están dispuestos a capitular, están dispuestos a parlemna. ¿Y la sociedad rusa cómo está? Bueno, la sociedad rusa sería muy fácil contestarte si tuviéramos un régimen transparente y democrático, pero como es todo lo contrario y es completamente opaco, pues es muy difícil poder contestarte. Ahora bien, quien tiene contactos ahí sabe que la sociedad rusa en estos momentos es un objeto, es una realidad compleja y que no es interpretable solo por aquello que el discurso dominante del poder nos dice. Y es evidente, además, que la situación interna está pasando por un proceso de degradación a nivel económico, a nivel de un cansancio de la población, de la guerra. La población rusa, en los pocos sondeos que se han hecho, incluso mainstream, indica que una mayoría relativamente importante está totalmente a favor de firmar una paz. Otra mayoría está totalmente en contra de ceder el más mínimo trozo de territorio ocupado. Pero esas dos realidades existen y teniendo en cuenta además de que alguien me hablaba de los soldados ucranianos que han huido o de jóvenes ucranianos que están huyendo para no entrar en la guerra, pero pensemos que por el lado ruso han huido entre 1 o 2 millones las cifras bailan, de rusos que ya han tomado la delantera antes de que los llamaran al frente. Por consiguiente, la sociedad rusa habla de muchas maneras diferentes que hay que ir viendo para componer una imagen, un retrato de esa sociedad que es muchísimo más complejo de lo que aparenta. Y con ese retrato en Rusia, también en Ucrania, hemos hablado también de Trump. ¿Qué papel, qué voz va a tener una Europa que antes también lo comentábamos en la mesa? Es una Europa mucho más fragmentada, mucho más dividida y por lo tanto mucho más débil. Sí, evidentemente, pero Europa, la Unión Europea, no solo Europa, es que siempre hablamos de Europa y es la Unión Europea y al final hay algo de egopolitismo tenemos también ahí. La Unión Europea es importantísima para Ucrania y para todo lo que es el área, la región europea de la ex Unión Soviética. Porque es importantísimo, porque es la aspiración natural, como dicen ellos, que tienen. No van a mirar hacia otro lugar, aparte de que se consideran europeos, no hay ninguna razón. Por cierto, hago aquí un inciso, uno de los factores dentro de la sociedad rusa que no son forzosamente los más populares de la política de Putin es el acercamiento a China, porque hay que no olvidar que uno de los grandes, en la cultura política, en la cultura política y popular rusa, el gran enemigo ancestral es Asia en general y China muy en particular. Entonces ahora hay realmente este cambio de paradigma, no es fácil de digerir en la calle. Pero bien, quiero decir que creo que en este momento tenemos que ver que la Unión Europea es el único lugar al cual quiere no solo llegar, quieren llegar a estas sociedades, sino que aunque ni ingresaran, quieren parecerse a eso, porque lo que quieren es ser estados de derecho. Yo recuerdo la época antes del 2014 en que los ucranianos que ya habían empezado a hacer sus deberes en vistas a la Unión Europea, nos decían, antes del 2014, por supuesto no, al principio de 2014 ya habían empezado, nos decían, estos deberes los tenemos que hacer igualmente, aunque la Unión Europea no nos quiera, porque estos deberes son buenos para nosotros. Claro, que es más democracia, más justicia.
y más transparencia. No sé, Carme, Paul, Maribel, si queréis añadir algo, queréis preguntar algo, aprovechando que tenemos aquí Carmen Claudín, que es una de las personas seguramente que más sabe de lo que ocurre en Rusia, de lo que ocurre en todo el espacio postsoviético. Mira, una de las grandes preguntas que tenemos es al final si Trump puede ser un revulsivo para la Unión Europea o no. Si al final Trump retira la ayuda, ¿hasta qué punto los europeos son capaces de ocupar este espacio o no? Y ese será el primer gran reto político que tienen, porque hay una división interna en ese sentido. Después, si realmente llega este final del conflicto o al menos este cese de hostilidades, ¿quién va a controlar sobre el terreno su cumplimiento? Eso depende también de Europa o de los ejércitos de la Unión Europea. Yo creo que son preguntas casi existenciales para una defensa europea que se ha construido desde la reactividad total a la emergencia, que no responde tanto a una reflexión de una transformación del propio ADN de la Unión Europea de manera compartida, sino puramente reactivo, y que en este 2025 se verá confrontado otra vez a unas decisiones que además son unas decisiones que no solo son políticas, son decisiones financieras para una Unión Europea que empieza a hablar de austeridad, que empieza a tener problemas de deuda, que tiene también que empezar a hablar hacia dónde va el próximo presupuesto comunitario que se empezará a negociar en 2026 y quién va a aportar el dinero. Por tanto, son muchas tensiones internas dentro de la Unión Europea que van más allá de la propia Ucrania. Hay un elemento también que tenemos que acordarnos, que es Europa ha dicho que la ampliación, y eso incluye a Ucrania, pero no solo a Ucrania, es un imperativo geopolítico. Eso significa que ya no es un proceso técnico, burocrático, incluso transformador de los otros para asemejarlos al modelo europeo, sino que habla de la posición de Europa en ese mundo, ¿no?, más conflictivo tras Ucrania, pero que también quiere ser poder mediante la ampliación. Esto es una declaración de intenciones muy fuerte. Es cambiar el tercio de todo lo que significa la Unión Europea y adaptar sus mecanismos de toma de decisiones, su financiación, como decía Carme, su manera de adoptar los acuerdos, todo. Los tratados, decíamos antes, muchas de esas cuestiones pasan por ese imperativo geopolítico. Por lo tanto, el reto está en qué hacemos con Ucrania, pero el reto también está en qué hacemos con Europa, qué hacemos con la Unión Europea, y somos capaces de hacer aquello que hemos prometido, que no es poco. Sin duda será un año clave para responder seguramente muchas de esas dudas, sobre todo también de ese papel de Europa, que hasta el momento pues, ha sido un papel importante el que ha desarrollado en Ucrania. Carmen Claudín, un año complicado una vez más, como mínimo a nivel de lo que pasa globalmente, porque será un año intenso. Sí. Pero los ucranianos no se piensan quedar con los brazos cruzados y no piensan capitular. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pues hablaremos de ello y de ellos durante este año. Carmen, un aplauso. Muchas gracias por acompañarnos. Y vemos también en este mundo, y hablando todavía de guerras, como es un año, es un momento en que hay un nuevo auge de armas nucleares. ¿Por qué creéis que esa disuasión nuclear, algo que nos suena a muy viejo, a muy antiguo, es todavía tan presente? Y vemos cómo va creciendo también, ¿no?, ese uso del arma nuclear como un elemento, como un arma de disuasión. Bien, no solo es presente, sino que va al alza. De hecho, estamos ante una arquitectura de seguridad cada vez más frágil, y creo que eso también alimenta esta carrera armamentística internacional. Tanto la cantidad como el tipo de armas nucleares que se han desarrollado en este último año han incrementado a nivel general. Pero no solo es la nuclear como un elemento defensivo, que lo es. Hemos visto a Putin, ahora que hablábamos de Ucrania, actualizando la propia doctrina nuclear de Rusia en estas últimas semanas, pero también por la propia transformación económica y de nuestras sociedades, ¿no? Cómo las necesidades de la transformación digital
nos llevan a un consumo energético que también hace que la propia Unión Europea, por ejemplo, en estos momentos haya 11 países que en abril pasado pidieron más capacidad nuclear dentro de la propia Unión Europea. ¿Cómo ha vuelto este debate nuclear, en este caso para fines de consumo? Pero además hay toda un debate que nos retrotrae a casi hace unos años. El proyecto 2025, por ejemplo, que es este proyecto ultraconservador que intenta inspirar a la administración Trump, uno de los elementos que recoge es que vuelvan las pruebas nucleares a Nevada, al desierto de Nevada, que son casi debates de los años 80, ¿no? O sea, que no es que seguimos contando con la energía nuclear, es que la energía nuclear y la amenaza nuclear vive su propio resurgimiento y creo que irá más en 2025. Y un resurgimiento que seguramente vamos a ver también en este 2025 es el del proteccionismo. Aranceles. Y no solo con Trump, ¿no? Es algo que también está volviendo otra vez a la actualidad, Paul. Bueno, porque la amenaza de aranceles y el uso de aranceles es en cascada, ¿no? Una vez uno empieza a imponer aranceles, el otro reacciona del mismo modo y entonces eso lleva a una situación generalizada de trabas al comercio internacional y de mayor proteccionismo o nacionalismo económico y por lo tanto menos apertura comercial y más cierre en general de esa globalización que ya está un tanto maltrecha, ¿no? Y esta es la dinámica que de entrada ha prometido Trump. Trump lo ha dicho, su palabra preferida es arancel y es su herramienta principal de política exterior, porque Trump tiene tres objetivos en política exterior. Tiene, uno, reducción del déficit comercial, y por lo tanto todos aquellos países con los cuales Estados Unidos tiene déficit comercial son por definición enemigos del interés americano. Segundo, que cada uno pague por su defensa, y eso significa nosotros los americanos, destinar menos dinero a estas cuestiones y que cada uno se apañe. Eso incluye a Taiwán, pero incluye a la Unión Europea. Y el tercero es este mundo MAGA, ¿no? Este movimiento, esta lógica patriótica, conservadora que él también representa, ¿no? Pero el primero, sin duda, es esa lógica comercial que después tiene grandes efectos internos negativos. También pensemos eso, ¿no? No solo prefiere aranceles, sino que dice que los aranceles pueden sustituir los impuestos, ¿no? Eso es una declaración que ha hecho. Hemos escuchado durante esta campaña. Y dice, no, esto me permitirá pagarlo todo con lo que recaude con esos aranceles, ¿no? De productos importados de China en un 60% o incluso en la Unión Europea 10-20%, Canadá, México otro tanto, ¿no? Y esa es su doctrina económica. Bueno, sabemos perfectamente que si uno añade, primero, que los aranceles nunca funcionan el día de mañana. No sustituyes importaciones el día que pones el arancel. Necesitas gestar de entrada industria interna para sustituirlos, primer tema. Y segundo, que tiene un efecto inflacionario muy grande, ¿no? Porque los productos se encarecen y quien paga ese encarecimiento son los ciudadanos americanos en este caso, que tendrán que pagar porque los productos serán más caros porque tienen más aranceles. Por lo tanto, tiene una doctrina económica que cualquier economista dirá que es muy arriesgada por su agenda con la que ganó elecciones, que era básicamente luchar contra la inflación. Esta era su motivo de campaña, ¿no? Principal. Por lo tanto, veremos otra vez cuánto de esto realmente ejecuta el primer día en que esté en la oficina, ¿no? ¿Y qué reacciones? Porque también la apuntabas, ¿no? Cuando hay un arancel tiene que haber también una reacción, o se supone que la va a haber, de otros países sobre ese arancel, en este caso impuesto por Estados Unidos. Y sobre aranceles impacto, ya está también con nosotros aquí en la mesa del CIDOP Inés Arco. ¿Cómo estás, Inés? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Ella es investigadora del CIDOP y especialista en Asia Oriental y en política china. Y lo primero que te pregunto, Inés, es cómo pueden impactar esos aranceles, si es que los termina habiendo, en un país tan importante comercialmente como es China. Sí, yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento muy diferente del inicio de esta espiral proteccionista que se empezó con la Primera Guerra Comercial, ¿no? China está en un momento con la economía más debilitada, con unos límites de crecimiento que vamos diciendo año tras año que cada vez son más evidentes, endeudamiento local, la crisis del sistema inmobiliario, presiones deflacionarias, que aquí es un poco al revés del resto del mundo. Pero también un punto que tenemos que tener en cuenta es que China está más aislada de Estados Unidos de lo que estuvo en la primera administración Trump. En 2017, el 19% de las exportaciones de China iban a Estados Unidos. 19%. 19, ahora es un 12%. O sea, una de cada 5, ¿no? Exacto. Y esto se ha reducido un 12%.
en un momento en el que China lo que ha hecho ha sido, pues, por una parte diversifico, el sur global se ha convertido en uno de los principales, clientes de China, y también hay una voluntad de muchas empresas chinas de decir, bueno, pues tengo estos aranceles de Estados Unidos que no se han levantado tras la administración de Biden. Si me sale caro producir aquí y voy a tener estos aranceles, me voy a Tailandia, me voy a Malasia o me voy a México. Entonces, ¿qué impacto tiene? Los cálculos, ¿no?, de lo que está diciendo Paul y de lo que todos sabemos es que este 60% de aranceles en los productos chinos podrían tener, al menos este año, un impacto entre el 0,5 y el 1% de su PIB, según cálculos de economistas chinos. Es importante, ¿no?, en este momento en el que China trata de buscar una salida a su crecimiento económico y no la acaba de encontrar. Claro, y antes también, por ejemplo, nos apuntaba Carmen Claudín, hablando de Rusia, ese acercamiento de Rusia a China, ¿no? No sé también en qué punto está y si eso puede compensar de alguna manera esos aranceles que le pueden llegar este año de Estados Unidos. De hecho, bueno, lo que vemos más bien es eso, una redistribución o una reconfiguración de lo que ha sido la globalización de China. Es decir, en los últimos años hablamos de estos estados como tanto Turquía, México, Vietnam, que han aumentado sus exportaciones a Estados Unidos a medida que las exportaciones de China a estos países han subido. Hablamos de una triangulación. Es decir, Rusia obviamente es un gran socio, pero también estamos empezando a ver, esto es un elemento que ha pasado muy desapercibido, un poco de tensión. Es decir, hace apenas unas semanas Vladivostok ha introducido aranceles a ciertas partes de mobiliario chino. Es un tema mínimo, pero que también enseña, pues, que no solamente es Estados Unidos quien pone aranceles a China, no solamente la Unión Europea, sino que también incluso hay partes del sur global que para intentar atraer esa misma inversión china también están poniendo aranceles. Y aquí sí que pongo para el año que viene a seguir qué pasa con estos aranceles de Rusia a China. Pues sí, pues tenemos que estar pendientes porque al final también lo apuntaba Paul antes, ¿no? Es algo que tenemos que ver qué alcance tiene, qué recorrido tiene y que el impacto no es un impacto inmediato. Inés es una experta en toda Asia. Hemos escuchado también estas últimas semanas y ha habido mucha atención informativa en lo que ocurría en países como por ejemplo Corea, ¿no? Supongo que eso también marca la agenda de este año en toda la región. Totalmente, ¿no? Con el impeachment del presidente actual, Yoon Suk-yeol, que se aceptó al final el 14 de diciembre, ahora se abre un proceso judicial que lo llevará al Tribunal Constitucional de Corea del Sur, en el cual se verá si esa ley marcial que declaró el día 3 de diciembre, era legal. Según la Constitución coreana, esta solamente puede ser por un conflicto armado, por una guerra o por una emergencia nacional. Un bloqueo institucional es muy difícil que sea aceptado como una emergencia nacional. Así que este sería un poco lo que se prevé para los próximos meses. Una vez se haya decidido, que esto será de aquí a unos 3-4 meses, seguramente Corea del Sur entrará en elecciones. ¿Y quiénes son los candidatos ahora mismo favoritos? El líder de la oposición, Lee Jae-myung. Lee Jae-myung es una figura que es bastante interesante porque no tiene el carisma que tenía Yoon Suk-yeol, que era el presidente actual hasta ahora, con Estados Unidos, y esto va a cambiar un poco las alianzas que habían en Asia Oriental, sobre todo con este acercamiento que había habido entre Corea del Sur y Japón, que posiblemente con esta figura de la oposición, que suele ser mucho más dura con su homólogo japonés, pues lo pueda romper un poco. Y si me permitís solamente... Sí, claro, es muy interesante. Porque además es un mundo que en general no estamos tan acostumbrados a escuchar, ¿no? Sabemos muchas más cosas de sitios que percibimos más próximos que no de lo que ocurre en Asia, ¿no? Y hemos visto los últimos meses, años, como justamente son países que se sitúan destacadamente en la actualidad y en las relaciones internacionales. Por lo tanto, sigue. Y justamente solamente a lo mejor añadir el último, ahora mismo, ¿no?, sospechoso más habitual en temas europeos, que es Corea del Norte, que como sabéis ahora mismo pues tiene parte de sus tropas en Rusia luchando con tropas ucranianas. Las últimas semanas, sí. Yo creo que aquí también está la gran incógnita de qué va a hacer Corea del Norte en un momento en que su vecino está en un caos político como el que es el de ahora mismo. ¿Y tendrá tentaciones de cambiar alguna cosa? Si algo nos dice la historia es que no. Es decir, en 2017 ya tuvimos el proceso de impeachment de la antigua presidenta, de Park Geun-hye, y en ese momento no aprovechó para nada, es decir, para hacer cualquier tipo de acercamiento o de tentación. Yo creo que aquí tenemos que tener muy claro, ¿no?, dónde está el interés de Corea del Norte ahora mismo. Y este es
en tener estas tropas con Rusia. Porque ¿qué puede sacar de Putin? Sobre todo apoyo en desarrollar una industria armamentística. Se está hablando, por ejemplo, de temas de drones, pero sobre todo el tema nuclear. Y es decir, aquí Pyongyang lo que está mirando es al medio-largo plazo, que es, uno, desequilibrar la península coreana a nivel de fuerzas, ganando, por ejemplo, experiencia de combate en Rusia y también pues, unas armas que ahora mismo pues, saben que ahora algunas funcionan y otras no. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el gran líder norcoreano, su legitimidad la han creado mucho alrededor de tener el poder nuclear. Así que ahora mismo quieren una península coreana un poco más estable para poder conseguir lo que siempre han conseguido, el elemento nuclear. Y aparte de esos puntos que nos apuntaba de Asia Inés, se le pregunto también a Maribel, porque conoce también muy bien la zona, también a ti Inés, nos debemos fijar en lo que va a ocurrir con elecciones en Filipinas. Efectivamente. ¿Qué está en juego? Bueno, en 2025 va a haber elecciones legislativas en Filipinas. Serán elecciones intermedias, es decir, el actual presidente, que es Bongbong Marcos, ganó las elecciones en 2022 y son periodos de 6 años, con lo cual hasta 2028 está en el poder, pero estas elecciones son claves porque ahora mismo Filipinas vive un enfrentamiento brutal entre el presidente y la vicepresidenta. Cada uno de ellos representa una de las distintas dinastías que siempre han luchado por el poder en Filipinas. En este país se vota de forma separada al presidente y a la vicepresidenta. Bongbong Marcos es hijo de Ferdinand Marcos, el dictador filipino, que gobernó durante 2 décadas con mano de hierro. Y Sara Duterte es hija de Rodrigo Duterte, el expresidente que también emprendió una guerra brutal contra las drogas y está ahora mismo, la causa está en el Tribunal Penal Internacional. Entonces, por una batalla de poder político, hace unas pocas semanas la vicepresidenta profirió amenazas de muerte contra Bongbong Marcos, contra el presidente, ¿no? Entonces ahora están en un proceso de lucha abierta y estas elecciones lo que harán es ratificar el poder popular hacia un lado o hacia otro, con lo cual si se decanta más hacia el bloque de Duterte, Bongbong Marcos tendrá muy difícil seguir gobernando hasta el final del periodo, ¿no? Mientras que si digamos mantiene un apoyo mayoritario, pues la que verá amenazada su posición es Sara Duterte, que ahora mismo se está abriendo un proceso de impeachment también contra ella, ¿no? Entonces, está en un momento de ebullición y también lo que pase marcará las relaciones exteriores si Filipinas se decanta más hacia Estados Unidos con Marcos o hacia China, que ha sido más la política de Duterte. Pues Inés, menudo año te espera, ¿eh? Así está agitada y seguramente será interesante leer tus aportaciones, tus análisis en este 2025. Gracias por acompañarnos, un placer como siempre. Un placer, feliz año. Gracias, feliz año. Y el 2025 también va a estar marcado por las migraciones, lo decíamos también al inicio de este podcast. Hemos visto muchos países europeos que ya han suspendido las peticiones de asilo de refugiados sirios con la caída del régimen de Al-Assad. Y hemos visto también intentos de deportaciones masivas de migrantes, ese llamado modelo Meloni, en alusión a la primera ministra italiana, que la justicia, de hecho, ya ha hecho fracasar. ¿Van a ser uno de los temas estrella, uno de los temas destacados, esas deportaciones masivas, ese modelo Meloni en este 2025? Sí, definitivamente, como decíamos al principio, es uno de los temas clave que está sobre la mesa en la Unión Europea y también lo vemos en más países, ¿no? En la Unión Europea pues se decidirá el modelo a seguir. Ursula von der Leyen ya anticipó que buscan soluciones innovadoras que pasan por estos centros de deportación, aunque en esto también hay una enorme división en la Unión Europea, ¿no? Veremos qué ocurre y veremos también qué ocurre ahora con todo el tema de las personas refugiadas sirias, ¿no? En esto también hay distintas políticas. Los países que, como Alemania, ya han suspendido las solicitudes de asilo que estaban en marcha. Desde el primer momento. Desde además, el primer momento, ¿no? Desde el día 1 en el que se conoció que había caído el régimen de Assad, y luego fueron otros países los que le fueron siguiendo los pasos, ¿no? Y otros que han ido más allá, como Austria, que han puesto en marcha directamente procesos de deportación. Entonces, este sin duda va a ser uno de los temas candentes porque hay muchos millones de refugiados sirios en Europa. Karma.
Sí, deportaciones es la palabra casi en 2025 también en Estados Unidos, ¿no? Ya hemos hablado de Trump, con el gran interrogante de qué impacto tiene en el mercado laboral de Estados Unidos, porque estos millones de inmigrantes que Trump quiere deportar están activos en el mercado laboral. Eso primero. Lo segundo, cómo se ha reactivado también todo el negocio de la deportación. Todas las empresas que construyen centros, que tienen empresas de seguridad y control de fronteras, después de la victoria de Trump, todas subieron en la bolsa. Por tanto, hay un negocio también en la deportación que está en marcha. Y un último punto que recoge el informe también, y es que ya la deportación no es solo un instrumento del norte global, por decirlo así, sino que en estos últimos meses hemos visto, por ejemplo, a Irán hablar de deportación de afganos, ¿no? De los inmigrantes afganos que tienen su territorio. Estamos viendo cómo Túnez también está expulsando ciudadanos con dinero pagado de la Unión Europea. Lo mismo pasa en Turquía. Estamos viendo cómo hay también expulsiones organizadas en Egipto de migrantes sudaneses. Por tanto, es un instrumento cada vez, no voy a utilizar la palabra popular, pero sí que es un instrumento refugio de muchos gobiernos en estos momentos. Paul. Fíjate a nivel europeo cuál es la ceguera por la cuestión migratoria que a veces nos impide analizar lo que sucede en nuestro vecindario más inmediato con mucha más capacidad de visión, ¿no? Estratégica, ¿no? Hay muchos países en los que la cuestión migratoria es la cuestión central de cualquier posicionamiento de gobierno o de oposición y que dirime la política exterior y la acción europea en este sentido, ¿no? El caso de Siria es paradigmático. En Siria, una semana o 2 semanas antes de que cayera el régimen de al-Assad, los países europeos estaban todavía discutiendo si Siria era un espacio seguro en el cual poder deportar a migrantes, y ya tuvimos esa discusión con Turquía hace mucho tiempo, ¿no? También, pero ahora con Assad, ¿no? Con el régimen del Assad, que se consideraba para algunos países, Italia, pero no solo Italia, un sitio donde el régimen era estable, donde las instituciones habían resistido a pesar de los últimos años tras la primavera árabe y demás, y ese era el posicionamiento de muchos países europeos que decían, bueno, como lo que me importa en primera instancia es poder deportar, es poder tener políticas migratorias restrictivas, tengo que buscar terceros países que voy a considerar para mi propósito seguros, como Siria, y ahí mandaremos a los migrantes que quieran volver, ¿no? Eso antes de la caída del régimen de Assad. Otros países decían, no, Siria continúa siendo un sitio muy complejo, Francia lo decía, ¿no? Y entonces cae el régimen de Assad y nos preguntamos, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues que probablemente no era un régimen tan estable, ¿no? Pero lo que pasa es que nuestra ceguera por la cuestión migratoria como principal preocupación política nos hacía pensar que era así, ¿no? Pues entonces, claro, Europa muchas veces pues, tiene esa disfunción en su política exterior por motivos internos, como es el caso migratorio. Vamos terminando, hay muchos más temas que podéis leer y podéis leer ampliamente en este informe del CIDOT del Mundo en 2025. Para terminar, os voy a preguntar que os mojéis un poco más de lo que ya habéis hecho, que ha sido mucho, y algún vaticinio, alguna cosa que esperéis prácticamente segura o probable que podemos ver o que podemos cambiar, percibir en este nuevo año. ¿Quién se atreve? Bueno, yo creo que es difícil Respiran. hacer vaticinios. Estamos en un mundo tan impredecible y errático como el propio Trump, con lo cual... Sí, Trump es seguramente la apuesta más difícil, ¿no? Porque seguramente te puedes salir por cualquier otro lado que no te imagines. Efectivamente, pero yo sí diría, si tengo que apostar por un lugar al que mirar en 2025, diría Irán. Diría Irán porque tal y como ha avanzado el escenario geopolítico en Oriente Medio en estas últimas semanas, me parece que será un actor clave y lo que pase a su alrededor configurará mucho, ¿no?, del nuevo equilibrio en la región. Karma Paul, ¿quién sigue? Bueno, se miran, se cruzan los dedos. Pregunta difícil. No, porque pues sabes final... que yo estoy agotada ya de tanta previsión que hemos puesto en este ejercicio que no casi buscar una fecha más es complicado. Así que si me permites, creo que voy a acabar con un deseo de año nuevo. Claro que sí, claro que sí. O un wishful thinking, como dirían en inglés, porque
porque precisamente el documento habla de este dilema, de este mundo que ha votado y de qué políticas nos esperan. Y para mí, más un deseo que una realidad sería plantearnos si las políticas que vienen, además de readaptarse, además de seguir bunkerizándose, ¿no?, de políticas de contención y repliegue que hemos tenido hasta ahora, podemos ver políticas que intenten ir a la raíz de los problemas y de los conflictos, ¿no?, a la raíz de ese malestar que precisamente ha tenido este impacto electoral en 2024 y que en algún momento estamos obligados a solucionar. Ojalá se cumpla. Paul. A mí me sorprendió cuando ganó las elecciones Donald Trump que la reacción generalizada fue de déjà vu, ¿no? De, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Era una opción y eso en 2016 no fue así. En 2016 había una sensación de que era el fin del mundo tal como lo habíamos conocido, coincidió con el Brexit, un gran cuestionamiento de la Unión Europea, un gran cuestionamiento de la Alianza Transatlántica. Se salvó el momento, ¿no? Y en este momento hemos entrado en una nueva normalidad en la que estas fuerzas políticas ya representan crecientemente a muchos ciudadanos que ven en esas opciones una opción absolutamente legítima, y esto debería de llevarnos a reflexionar el por qué eso sucede y qué hemos fallado los que nos consideramos europeístas o internacionalistas en muchas de las cuestiones que hemos estado debatiendo para que la normalidad del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca nos haya cogido con cierto ánimo pues contrariado, pero acorde a los desarrollos. Yo creo que es importante entender el fondo, entender el por qué Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca y no solo fijarnos en lo esperpéntico que es el personaje, en lo disruptivas que son sus políticas y demás, que serán probablemente de lo que estaremos hablando, pero si no analizamos el porqué, entonces volveremos dentro de X años a hablar de situaciones parecidas. Las causas, las raíces siempre son al final lo más importante. Paul Murillas, director del CIDOB, muchísimas gracias y gracias también por acogernos un año más aquí. Cada año es un placer. Igualmente, Carme Colomina, también muchísimas gracias, es la editora coordinadora de este informe, gracias, como siempre, muy recomendable. Gracias, un placer. Y Maribel Izcue, lo mismo digo, un placer, redactora jefa de 5W. Gracias. Gracias. Gracias también al público que nos ha acompañado de aquí en la sede del CIDOB en Barcelona. Tercer año que cerramos el año aquí en la sede del CIDOB. En las 3 ediciones han sido años especialmente movidos, con estallidos de guerras que marcan nuestros días, con pandemia, con crisis globales, con auge de extrema derecha, con la pérdida de poder de instituciones y de marcos globales de relaciones. Y este año se repite el mismo esquema. Trump abre un año con su regreso a la Casa Blanca. Siguen las guerras en Ucrania, en Gaza, pero sumamos la del Líbano y miramos con muchísimos interrogantes, lo hemos hablado, hacia Siria. Europa ha salido del 2024 más fragmentada, más débil, y comprobaremos en 2025 si se recompone o si intenta tener voz propia en temas clave. Estaremos pendientes si los gobiernos occidentales y no occidentales logran deportar, como muchos de ellos quieren, a migrantes, pero también hablaremos de militarización de la inseguridad, del fin de los consensos en feminismos o del cumplimiento de los compromisos contra la emergencia climática. Año nuevo, pero año nuevamente de curvas. Pese a todo, que sea un año feliz para todos. Abrazo y que tengáis un feliz 2025. Muchísimas gracias. ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.